Nadie se dio cuenta al principio, ni los escoltas armados, ni el chofer entrenado para situaciones extremas, ni siquiera el hombre más poderoso del país, porque cuando se vive rodeado de dinero, alarmas y autos blindados, uno empieza a creer que nada malo puede pasar. Pero ese día, bajo un sol implacable, un bebé quedó atrapado dentro de un coche sellado por fuera y olvidado por dentro. Mientras los minutos pasaban y el aire se agotaba, la vida de ese niño se deslizaba lentamente hacia el silencio. Y justo cuando ya parecía demasiado tarde, algo completamente inesperado ocurrió. Quédate hasta el final porque lo que ella descubre lo cambiará todo. Suscríbete al canal, deja tu like y escribe en los comentarios. Nadie imaginó que algo así pudiera sucederle a un hombre como Esteban Andrade, un hombre acostumbrado a controlar cada segundo de su vida, cada movimiento, cada riesgo. Un hombre cuya fortuna había sido construida precisamente sobre una sola promesa: seguridad absoluta, blindaje, escoltas, protocolos, sistemas infalibles. Eso era lo que vendía su empresa al mundo. Eso era lo que creía que protegía a su familia. Aquella mañana, el sol caía con una fuerza inusual sobre la ciudad. Era uno de esos días en los que el calor no da tregua ni siquiera temprano. Desde el amanecer, el asfalto ya despedía ondas invisibles que anunciaban una jornada sofocante. Esteban salió de la mansión a las 7 en punto, como siempre, traje oscuro perfectamente planchado, reloj de edición limitada, auricular inalámbrico conectado a una videollamada con inversionistas extranjeros. Su mente estaba a miles de kilómetros, cerrando un acuerdo que podría multiplicar su fortuna una vez más. El coche blindado lo esperaba en la entrada. Un Mercedes Maybach S680, vidrios antibalas, puertas selladas electrónicamente, sistema de aislamiento total contra explosiones, gases y ataques externos. Una verdadera fortaleza sobre ruedas. El chofer abrió la puerta trasera. «Buenos días, señor Andrade». «Buenos días», respondió Esteban sin mirar. «¿Todo listo?» «Sí, señor». Detrás, en el asiento infantil especialmente diseñado, Mateo dormía profundamente. 11 meses de vida. 11 meses de ser el centro silencioso de una familia que giraba en torno al poder, pero que rara vez se detenía a escuchar el llanto. Mateo había pasado la noche inquieto. Fiebre leve, llanto intermitente, cansancio acumulado. La niñera habitual había pedido el día libre a última hora. La madre no viajaba con ellos esa mañana. Todo había cambiado de lugar, excepto la rutina. El bebé se quedó dormido poco antes de salir. Nadie lo notó. El coche arrancó. Dentro, el aire era fresco, silencioso, aislado del mundo exterior. Esteban hablaba de cifras, contratos, riesgos financieros. El chofer conducía atento al tráfico. Los escoltas seguían el protocolo habitual. Nadie miró hacia atrás. 20 minutos después, el coche entró al estacionamiento subterráneo del edificio corporativo. El vehículo se detuvo. Esteban abrió la puerta, bajó sin colgar la llamada y caminó directamente hacia el ascensor privado. La puerta trasera se cerró sola. El sistema de seguridad se activó automáticamente. Sellado total. Mateo seguía dormido. Al principio nada parecía distinto. El coche estaba diseñado para resistir ataques extremos, pero también para aislar completamente el interior. Con el motor apagado, el sistema de climatización se desactivó lentamente. El aire comenzó a calentarse, poco a poco, casi imperceptible. Mateo se movió inquieto en su asiento, frunció el ceño, emitió un pequeño sonido, buscando algo conocido. Nadie respondió. El calor aumentó. El oxígeno comenzó a disminuir. El bebé abrió los ojos. Confusión, silencio. Mateo empezó a llorar. Un llanto suave al principio, como preguntando, luego más insistente, pero el coche no dejaba pasar el sonido. Ningún grito salía de aquella fortaleza negra. Mientras tanto, a pocos metros de allí, Esteban Andrade firmaba documentos en una sala climatizada, sin saber que el reloj más cruel de su vida ya había comenzado a correr. 30 minutos,
40. El interior del coche se convirtió en un horno sellado. Mateo lloraba cada vez menos. No porque estuviera mejor, sino porque le faltaban fuerzas. Fue entonces cuando Camila Rojas entró al estacionamiento. Camila tenía 23 años. Era la mujer que nadie miraba dos veces. Uniforme sencillo, cabello recogido, rostro cansado de madrugadas largas y responsabilidades demasiado grandes para su edad. Trabajaba limpiando el estacionamiento subterráneo desde hacía 6 meses, horas extra, turnos dobles, lo que fuera necesario para mantener a su hijo de 3 años. Ese día había llegado más temprano. Empujaba su carrito de limpieza entre columnas de concreto cuando algo la hizo detenerse. Un sonido. No era una alarma, no era un motor, era un llanto. Camila frunció el ceño. Miró a su alrededor. El sonido venía de un coche, del coche más lujoso del estacionamiento. Se acercó lentamente. Pegó el oído al vidrio oscuro. Su corazón se aceleró. No puede ser. Golpeó suavemente el cristal. ¿Hola? El llanto continuaba, más débil, más urgente. Camila retrocedió un paso, miró hacia la salida. No había nadie. Corrió hacia la garita de seguridad. «Hay un bebé dentro de ese coche», gritó. «Está encerrado». El guardia levantó la vista, molesto. «Señorita, no puede tocar vehículos de clientes. Lo escuché, está llorando». «Ese coche es del señor Andrade. Imposible que haya un bebé ahí dentro». Camila sintió rabia, desesperación. Volvió corriendo. El vidrio estaba caliente, demasiado caliente. Mateo apenas se movía. Camila golpeó con fuerza. «Resiste», susurró. «Por favor, resiste». Pensó en su propio hijo, en su llanto, en su miedo, y supo que no podía irse, aunque eso significara cruzar una línea que jamás había cruzado, aunque significara enfrentarse al hombre más poderoso del país, aunque su vida cambiara para siempre. Camila sintió como el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que casi la dejaba sin aire. El llanto del bebé ya no era constante, era irregular, entrecortado, como si cada pequeño sonido costara un esfuerzo enorme. Aquello no era solo miedo, era peligro real. Golpeó nuevamente el vidrio con la palma de la mano. «Por favor, por favor», susurró, sabiendo que el bebé no podía escucharla, pero incapaz de quedarse en silencio. El calor era insoportable. El aire alrededor del coche parecía vibrar. Camila apoyó la frente contra el vidrio y sintió cómo la piel se le quemaba ligeramente. Retrocedió de inmediato. «Dios mío», murmuró, «esto es una trampa mortal». Corrió otra vez hacia la garita. Esta vez no pidió permiso. «Si no hacen algo ahora, ese bebé se va a morir», gritó con la voz quebrada. «Se los voy a decir a todos, a la prensa, a quien sea». El guardia dudó. Por primera vez el miedo apareció en su rostro. Tomó su radio. «Central, necesito apoyo en el estacionamiento B. Hay una situación con el vehículo del señor Andrade». Camila no esperó respuesta. Regresó al coche y buscó desesperadamente algo que pudiera ayudar. Sus ojos se posaron en el extintor colgado en la pared, protegido por una caja de vidrio. No lo pensó más. Rompió el vidrio con el codo. El sonido fue seco, definitivo. Sacó el extintor con manos temblorosas y volvió corriendo al coche. Sabía que el vidrio era blindado. Sabía que probablemente no serviría. Pero también sabía que no hacer nada era condenar al bebé. Levantó el extintor y golpeó con todas sus fuerzas. El impacto resonó en el estacionamiento. Nada. Volvió a golpear. Nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «No te rindas», se dijo. «No ahora». Un ruido de pasos apresurados resonó detrás de ella. «Aléjese del vehículo», gritó una voz masculina. Camila se giró bruscamente. 2 escoltas se acercaban corriendo, alertados por la radio. Uno de ellos llevaba la mano cerca del arma. «¡Hay un bebé adentro!», gritó Camila. «Mírenlo». Uno de los hombres se acercó al vidrio. Pegó el rostro. Su expresión cambió por completo. «¡Mierda!», susurró. Activó su radio con urgencia.
Código rojo, repito, código rojo. Bebé atrapado en el vehículo del señor Andrade. Necesitamos abrirlo ahora. En cuestión de segundos, el estacionamiento se llenó de movimiento. Guardias, personal de seguridad, empleados curiosos. Alguien intentó abrir el coche con el control electrónico de emergencia. No funcionó. El sistema estaba completamente bloqueado. «Traigan herramientas», ordenó uno de los escoltas. «Es blindado», respondió otro. «Esto no se abre fácil». El llanto del bebé ya era apenas un gemido. Camila se llevó la mano a la boca. «Se está apagando», susurró. «No tenemos tiempo». Un guardia apareció con un martillo hidráulico. Comenzó a golpear el vidrio lateral. El sonido metálico era ensordecedor. El vidrio resistía, segundo tras segundo. Finalmente, una grieta apareció. Luego otra. «¡Otra vez!», gritó alguien. El vidrio se dio con un estallido controlado. El aire caliente salió como una bocanada infernal. Camila no esperó instrucciones. Metió los brazos por la abertura y desabrochó el cinturón del asiento infantil con manos torpes. Sacó al bebé y lo apretó contra su pecho. Mateo estaba ardiendo. Su piel estaba roja, sus labios secos. Su respiración era débil, superficial. «Tranquilo, ya estás afuera», susurró Camila, meciéndolo instintivamente. Un médico de la empresa llegó corriendo. «Déjenme verlo». Tomó al bebé. Revisó pulso, respiración, reflejos. «Está deshidratado y al borde del colapso térmico», dijo con gravedad. «Necesitamos bajarle la temperatura y alimentarlo lo antes posible». Camila miró al bebé. Notó cómo movía la boquita, buscando algo. Reconoció el gesto de inmediato. Hambre, una hambre desesperada. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sintió la presión en el pecho. La leche. Ella todavía amamantaba a su hijo. Levantó la vista. «Puedo darle leche», dijo. «Ahora mismo». El médico la miró sorprendido. «¿Usted?» «Sí, puedo hacerlo». Los guardias dudaron. Nadie sabía si aquello estaba permitido. Fue entonces cuando una voz firme cortó el aire. «¿Dónde está mi hijo?». Esteban Andrade apareció en el estacionamiento, escoltado, con el rostro completamente descompuesto. El color había abandonado su piel. Sus ojos buscaban frenéticamente. Vio el coche roto, vio a los guardias y vio a Camila, con su hijo en brazos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con la voz temblando. El médico habló primero. «Señor Andrade, su hijo estuvo en peligro extremo. Esta joven lo sacó del vehículo». Esteban miró a Camila, su uniforme, su rostro cubierto de lágrimas, su hijo, aferrado a ella como si fuera lo único seguro en el mundo. «¿Por qué está mi hijo con usted?», preguntó, luchando por mantener la calma. Camila lo miró a los ojos. No vio a un millonario, vio a un padre aterrorizado, porque nadie más estaba ahí, respondió, y porque se estaba muriendo. El silencio fue absoluto. Mateo emitió un pequeño gemido, buscó con la boca. El médico habló en voz baja. «Señor, necesita alimentarse ya. Si no, puede sufrir daños irreversibles». Esteban tragó saliva. Miró alrededor. No había fórmula, no había tiempo. Miró a Camila nuevamente. «¿Está segura?», preguntó. «¿De lo que propone?». Camila asintió. «Completamente». Esteban dudó solo un segundo. Ese segundo le pareció una eternidad. «Hágalo», dijo finalmente. «Por favor». Camila se sentó en el suelo del estacionamiento, sin importar quién miraba. Acomodó al bebé contra su pecho y con manos temblorosas le ofreció alimento. Mateo se prendió de inmediato, con fuerza, con vida. El sonido de succión llenó el silencio. Esteban Andrade cayó de rodillas. No lo pudo evitar. Las lágrimas comenzaron a correr sin control. Todo su dinero, todo su poder, toda su seguridad, no habían servido de nada. La persona que salvó a su hijo era la mujer más invisible del lugar. Camila miró al bebé mientras se alimentaba. Sintió algo profundo, difícil de explicar, una conexión, una certeza, y no sabía que ese momento
Apenas era el inicio de una verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Las sirenas de la ambulancia rompieron el silencio del estacionamiento subterráneo como un grito de advertencia tardía. Para Esteban Andrade, aquel sonido no significaba auxilio, sino culpa. Una culpa pesada, densa, imposible de ignorar. Mientras los paramédicos subían al bebé a la camilla térmica, Esteban no podía apartar la mirada del coche blindado destrozado, de los vidrios rotos, del asiento infantil vacío. Todo aquello había sido diseñado para proteger y aún así había fallado de la peor manera posible. Camila caminaba detrás, con las piernas temblorosas, sintiendo todavía el peso del pequeño cuerpo de Mateo contra su pecho, el calor residual, el llanto débil, la forma desesperada en que el bebé se había aferrado a ella buscando vida. Todo seguía girando en su cabeza como una escena que se repetía sin descanso. No sabía si debía sentirse orgullosa, aterrada o simplemente vacía. ¿Ella viene con nosotros?, preguntó uno de los paramédicos, señalando a Camila. Esteban levantó la vista, todavía aturdido. Sí, respondió sin pensarlo. Ella viene. Camila lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien como él tomara decisiones pensando en ella, pero no dijo nada. Subió a la ambulancia y se sentó junto al bebé, observándolo con una mezcla de alivio y miedo. Mateo seguía alimentándose, aferrado, como si soltarla significara volver a caer en el vacío. Durante el trayecto al hospital privado Andrade Medical Center, nadie habló. El silencio era espeso. Esteban miraba fijamente al frente, con las manos apretadas sobre las rodillas, como si intentara mantenerse unido. Por dentro, todo se desmoronaba. Había protegido presidentes, ministros, empresarios de altísimo riesgo. Había invertido millones en tecnología para evitar secuestros, atentados, catástrofes, y aún así había olvidado a su propio hijo dentro de un coche. El hospital se activó de inmediato. Médicos, enfermeras, especialistas en neonatología. Mateo fue llevado a una sala de observación con temperatura controlada. Camila permaneció a su lado, alimentándolo cuando se lo indicaron, sin separarse ni un segundo. Nadie cuestionó su presencia. Nadie se atrevió. Esteban observaba desde un rincón. Veía cómo su hijo se calmaba solo cuando estaba en brazos de aquella mujer, cómo su respiración se estabilizaba, cómo su pequeño cuerpo parecía responder únicamente a ella, y eso lo perturbaba, no por celos, sino por una verdad que comenzaba a tomar forma. Él no había estado allí cuando más importaba. Horas después, cuando los médicos confirmaron que Mateo estaba fuera de peligro inmediato, Esteban pidió hablar con Camila a solas. La condujo a una pequeña sala privada del hospital. Ella se sentó rígida, con las manos entrelazadas, esperando lo peor. Estaba acostumbrada a que, después de hacer algo fuera de lugar, llegaran las consecuencias. «No sé cómo agradecerle», dijo Esteban finalmente, rompiendo el silencio. «Lo que hizo hoy salvó la vida de mi hijo». Camila bajó la mirada. «No hice nada extraordinario», respondió. «Cualquiera lo habría hecho». «No», replicó él con firmeza. «No cualquiera se queda cuando todos dudan. No cualquiera arriesga su trabajo, su seguridad, su vida, por un bebé que no es suyo». Camila sintió un nudo en la garganta. «Yo también soy madre», dijo en voz baja, «y sé lo que es tener miedo de perderlo todo». Esteban la miró con atención por primera vez, no como empleada, no como una pieza invisible del sistema, como persona. «Quiero que se quede», dijo de pronto. Camila levantó la vista confundida. «¿Quedarme? ¿Dónde?» «Cerca de mi hijo, al menos por ahora. Los médicos dicen que necesita estabilidad y claramente usted es parte de eso». Camila dudó. «Yo solo trabajo limpiando el estacionamiento, señor». «A partir de hoy», dijo Esteban, «trabajará para mí directamente». Aquellas palabras marcaron un antes y un después, pero no todos las recibirían con gratitud. Horas más tarde, cuando la noticia comenzó a filtrarse dentro de la empresa, los murmullos no tardaron en aparecer. Guardias que habían visto, empleados que habían escuchado. Un bebé atrapado, un coche blindado,
una mujer humilde amamantando al heredero millonario. Y como siempre ocurre, la historia empezó a deformarse. Que si había sido una imprudencia, que si la mujer se había aprovechado, que si el escándalo podía dañar la imagen de la empresa. Esa misma noche, Valeria Montenegro, la esposa de Esteban y madre de Mateo, regresó de un viaje que nunca debió haber hecho. Al entrar al hospital, todavía con gafas de sol y expresión cansada, no sabía que su mundo estaba a punto de cambiar. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó con voz tensa. Cuando lo vio, dormido tranquilamente en brazos de Camila, algo oscuro cruzó su mirada. «¿Quién es ella?», preguntó. Y en esa simple pregunta nació el verdadero conflicto, porque el bebé ya no solo había sobrevivido, había creado un vínculo, y ese vínculo iba a desatar una guerra silenciosa que nadie podía detener. Valeria Montenegro se quedó inmóvil en la puerta de la sala de observación. Su respiración se volvió lenta, controlada, casi ensayada. A primera vista, cualquiera diría que estaba tranquila, elegante, segura, pero por dentro algo se quebraba con violencia. El bebé que dormía frente a ella era su hijo en brazos de otra mujer, una mujer con uniforme barato, sin apellido, sin derecho, según su mundo, a ocupar ese lugar. «¿Por qué ella lo está tocando?», preguntó Valeria finalmente, sin levantar la voz, pero con una frialdad que heló el aire. Esteban se giró. «Porque ella salvó su vida». Valeria lo miró como si no hubiera escuchado bien. «¿Cómo dijiste?». «Si Camila no hubiera actuado», repitió él, «Mateo estaría muerto». La palabra muerto quedó suspendida en el aire como una amenaza directa. Valeria apretó los labios, dio un paso hacia la cuna térmica, pero Mateo, aún medio dormido, se removió inquieto. Buscó con la cabeza, emitió un pequeño sonido y se aferró instintivamente al pecho de Camila. El gesto fue simple, natural, pero para Valeria fue una bofetada. «Dámelo», ordenó extendiendo los brazos. Camila levantó la mirada. Dudó. Miró a Esteban buscando una señal. Él asintió con cuidado. Camila intentó separar al bebé con suavidad, pero Mateo comenzó a llorar de inmediato. Un llanto agudo, desesperado, que llenó la habitación. «No», susurró Camila. «Todavía no. Está muy alterado». «Es mi hijo», explotó Valeria. «Dámelo ahora». El médico intervino rápidamente. «Señora, el bebé todavía está sensible. Necesita calma. Cualquier cambio brusco puede afectarlo». Valeria lo fulminó con la mirada. «¿Desde cuándo una empleada decide sobre mi hijo?». El silencio fue incómodo. Camila bajó la mirada pero no soltó al bebé. «Yo solo quiero que esté bien», dijo en voz baja. Valeria soltó una risa corta, cargada de veneno. «Claro, qué conveniente». Esteban dio un paso al frente. «Basta, Valeria». Ella lo miró incrédula. «¿Me estás defendiendo a ella?». «Estoy defendiendo a nuestro hijo», respondió él. «Y ahora mismo ella es parte de lo que lo mantiene con vida». Valeria retrocedió un paso, como si esas palabras la hubieran golpeado físicamente. Por primera vez desde que entró, perdió el control de su expresión. No era rabia solamente, era miedo. Miedo de ser reemplazada, miedo de haber fallado, miedo de que todos lo supieran. «Esto no puede continuar», dijo con voz tensa. «No es normal, no es correcto». «Lo incorrecto fue olvidarlo en el coche», respondió Esteban sin levantar la voz. «Y eso fue culpa mía». Valeria lo miró con sorpresa. No esperaba eso, no esperaba que él asumiera la culpa. «¿Entonces, ahora yo soy la villana?», preguntó. «¿La madre ausente? ¿La mujer fría?». «No he dicho eso. Pero todos lo están pensando». Camila sintió el peso de esa frase. Entendió que, sin quererlo, había cruzado una línea invisible. No solo había salvado a un bebé, había expuesto una verdad que Valeria llevaba tiempo ocultando incluso de sí misma. Horas después, cuando Mateo finalmente se quedó dormido profundamente, Valeria exigió hablar con Esteban a solas. Camila fue conducida a una habitación cercana, escoltada por una enfermera.
Allí, sentada en una silla dura, comenzó a sentir el cansancio caerle encima como una losa. No sabía qué pasaría después, no sabía si perdería su trabajo, no sabía si aquella familia la expulsaría una vez que el peligro hubiera pasado. Solo sabía una cosa: no se arrepentía. Mientras tanto, en la sala privada, Valeria enfrentaba a Esteban con una mezcla de lágrimas contenidas y orgullo herido. ¿Sabes lo que dirán cuando se enteren?, preguntó. ¿Sabes cómo se verá esto? El gran Esteban Andrade incapaz de cuidar a su propio hijo, salvado por una desconocida. No me importa lo que digan, respondió él. Me importa Mateo. Siempre tan moralista, escupió ella. Pero dime, ¿cuántas veces estuviste realmente presente desde que nació? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuántas consultas médicas? Esteban guardó silencio. Exacto, continuó Valeria. Tú no estuviste, y ahora vienes a decirme que yo fallé. No es una competencia, dijo él, es una responsabilidad compartida. Y hoy fallamos los dos. Valeria se levantó bruscamente. No, hoy fallaste tú. Y ella se aprovechó. En ese instante, el teléfono de Esteban vibró. Era su asistente personal. Señor, hay algo que debe saber. Alguien filtró información del incidente. Hay periodistas afuera del hospital. Valeria sonrió lentamente. ¿Ves?, dijo. El escándalo ya empezó. Esa misma noche, los titulares comenzaron a circular en redes sociales y portales digitales. Bebé millonario queda atrapado en coche blindado. Empleada salva al hijo de magnate. Descuido imperdonable. Las opiniones se dividieron. Algunos llamaban a Camila heroína. Otros la acusaban de oportunista. Otros atacaban directamente a Valeria como madre fría e irresponsable. En cuestión de horas, la vida privada de todos quedó expuesta. Camila vio uno de esos titulares desde su teléfono viejo, sentado sobre la cama del hospital. Sintió miedo, no por ella, sino por su hijo, por lo que podría venir. Esteban entró a la habitación. «Esto se está saliendo de control», dijo, «pero no permitiré que te usen como chivo expiatorio». «Yo no quiero problemas», respondió Camila. «Solo quiero volver con mi hijo». Esteban la miró con seriedad. «Te prometo que nada malo te pasará, pero necesito que confíes en mí». Camila dudó. No estaba acostumbrada a confiar en hombres poderosos, no estaba acostumbrada a promesas, pero cuando escuchó el llanto de Mateo desde la habitación contigua, supo que ya estaba involucrada más de lo que jamás había imaginado. Y mientras la noche caía sobre la ciudad, nadie sabía aún que aquel vínculo nacido en el calor de un coche sellado escondía un secreto mucho más profundo, uno que no tenía que ver solo con el descuido, ni con el dinero, ni con el poder, sino con el origen real de ese bebé, y con una verdad que cuando saliera a la luz cambiaría para siempre el destino de todos. El amanecer llegó sin misericordia. No trajo calma ni respuestas, solo una luz fría que expuso todo lo que durante la noche había intentado esconderse. En el hospital el movimiento comenzó temprano. Médicos entrando y saliendo, teléfonos vibrando, asistentes hablando en voz baja. Afuera, los periodistas ya se amontonaban como buitres pacientes. Camila no había dormido. Había pasado la noche sentada en una silla junto a la cuna de Mateo, observando cada respiración, cada pequeño movimiento. Cada vez que el bebé se agitaba, ella lo tomaba en brazos sin pensarlo. Era un reflejo puro, nacido del instinto y del dolor que aún llevaba marcado en el cuerpo por su propia maternidad. Mateo respondía a ella. Eso era innegable. Se calmaba solo con su voz, solo con su contacto, como si su pequeño cuerpo reconociera algo más profundo que la lógica. Y esa verdad comenzaba a incomodar a demasiadas personas. Valeria no había vuelto a la habitación desde la discusión de la noche anterior. Se había refugiado en una suite privada del hospital, acompañada por su asistente personal y su abogada. Pasó horas hablando por teléfono, dando instrucciones, exigiendo control de daños. Para ella, aquello ya no era solo un asunto familiar. Era una amenaza. «Tenemos que cortar esto de raíz», dijo Valeria,
caminando de un lado a otro. «Esa mujer no puede seguir cerca de mi hijo». «La opinión pública está dividida», respondió la abogada. «Si la atacamos ahora, parecerá que ocultamos algo». Valeria se detuvo en seco. «¿Ocultar qué?». La abogada no respondió de inmediato. «Nada», dijo finalmente. «Solo digo que debemos actuar con cuidado». Valeria apretó los puños. Mientras tanto, Esteban se encontraba en su despacho improvisado dentro del hospital, rodeado de asesores, médicos y su jefe de seguridad. No había dormido tampoco. Cada vez que cerraba los ojos, veía el interior del coche, el asiento vacío, el calor invisible matando lentamente a su hijo. «Esto no puede volver a pasar», dijo con voz cansada. «Quiero una auditoría completa de todos nuestros protocolos». «Señor», intervino uno de los médicos, «hay algo que debemos discutir». Esteban levantó la vista. «El estado de Mateo es estable», continuó el médico, «pero encontramos algo peculiar en sus análisis de sangre». «¿Peculiar cómo?». El médico dudó un segundo. «Su grupo sanguíneo». Esteban frunció el ceño. «¿Qué pasa con eso? No coincide con lo que tenemos registrado de ambos padres». El silencio cayó como un bloque de hielo. «Explíquese», dijo Esteban lentamente. «Según los registros, usted es tipo O positivo. La señora Montenegro es A positivo. Mateo no encaja con esa combinación». Esteban sintió un vacío en el estómago. «¿Está diciendo que hubo un error?». «Puede ser un error de laboratorio», respondió el médico rápidamente, «o una muestra contaminada. Nada concluyente todavía». «Quiero que repitan los análisis», ordenó Esteban. «Hoy mismo». «Ya lo hicimos», respondió el médico. «2 veces». Esteban se levantó de golpe. «Entonces», el médico bajó la voz, «entonces necesitamos investigar más a fondo». En ese mismo momento, Camila entró en la sala con Mateo en brazos. El bebé dormía profundamente, con el rostro relajado. Esteban la miró y por un segundo sintió una idea absurda cruzarle la mente. La descartó de inmediato. Eso era imposible. Camila no escuchó la conversación completa, pero percibió la tensión. Algo había cambiado, algo invisible, pero pesado. «¿Pasa algo?», preguntó con cautela. «Nada», respondió Esteban demasiado rápido. «Solo asuntos médicos». Camila asintió, aunque no quedó convencida. Horas después, una enfermera llamó a Camila para realizarle unos análisis de rutina. «Nada extraño», le dijeron. «Protocolo estándar para alguien que había amamantado a un bebé hospitalizado». Camila aceptó sin sospechar nada. Mientras le extraían sangre, sintió un escalofrío inexplicable. Al mismo tiempo, en otro piso del hospital, Valeria observaba desde lejos una escena que la hizo hervir por dentro. Mateo dormía en brazos de Camila, mientras una enfermera sonreía con ternura. «Esto se acaba hoy», susurró. Llamó a alguien desde su teléfono privado. «Necesito que investigues a esa mujer», dijo. «Todo. Pasado, familia, antecedentes médicos. No me importa cuánto cueste». Colgó y respiró hondo. Ella no sabía exactamente qué estaba buscando, pero estaba segura de una cosa. Si Camila tenía un punto débil, lo encontraría. La tarde avanzó lentamente. En un laboratorio del hospital, un técnico observaba 2 informes en la pantalla de su computadora. Frunció el ceño, amplió los datos, volvió a revisar. Algo no cuadraba. Llamó al médico responsable. «Doctor, creo que debería ver esto». Cuando el médico llegó y comparó los resultados, palideció. «¿Está seguro?». «Completamente. Esto no es solo una incompatibilidad», murmuró el médico. «Esto es estadísticamente casi imposible». «¿Qué significa?». El médico tragó saliva. «Que el vínculo entre este bebé y esa mujer podría ser mucho más cercano de lo que cualquiera imagina». Mientras tanto, Camila estaba sentada en la habitación, meciendo a Mateo, completamente ajena a la bomba que comenzaba a armarse a su alrededor. Pensaba en su propio hijo, en la llamada que aún no había podido hacer para saber si había dormido bien.
Pensaba en cómo su vida había cambiado en menos de 24 horas. No sabía que, en ese mismo hospital, alguien acababa de descubrir una verdad capaz de destruir reputaciones, matrimonios y fortunas. Y lo más cruel de todo, una verdad que la conectaba a ese bebé de una manera que jamás habría creído posible. El doctor Julián Herrera llevaba más de 20 años trabajando en laboratorios clínicos de alta complejidad. Había visto errores humanos, fallos técnicos, diagnósticos equivocados y hasta fraudes médicos. Pero lo que tenía frente a sus ojos no encajaba en ninguna categoría conocida. No era un simple error de laboratorio, era un patrón. En la pantalla, 2 historiales clínicos parpadeaban uno al lado del otro. Mateo Andrade Montenegro, Camila Rojas Fernández. El médico amplió los datos genéticos, comparó marcadores, revisó fechas, hospitales, firmas electrónicas. Cuanto más analizaba, más clara se volvía una verdad imposible de ignorar. «Esto no puede ser casualidad», murmuró. Llamó inmediatamente al jefe de neonatología. «Necesito que vea esto ahora mismo». Cuando el jefe llegó y revisó los datos, el silencio se prolongó más de lo normal. «¿Estás seguro de que estos análisis son correctos?» «Los repetí 3 veces», respondió Julián, «y pedí verificación cruzada con otro laboratorio. Los resultados coinciden». «Entonces», el jefe respiró hondo, «entonces, estamos ante algo muy grave». Mientras tanto, Camila sentía una inquietud que no podía explicar. No era miedo concreto, era una presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de salir a la superficie. Mateo dormía profundamente en su regazo, respirando con calma, completamente ajeno al torbellino que se formaba a su alrededor. Cada vez que ella intentaba dejarlo en la cuna, el bebé se agitaba. Solo se calmaba cuando volvía a sentir su calor. Ese vínculo, que al principio parecía producto del trauma vivido en el coche blindado, ahora empezaba a mostrar una profundidad inquietante. Camila recordó algo que había intentado olvidar: el día en que dio a luz, el hospital público, la sala compartida, el cansancio extremo, las enfermeras entrando y saliendo. Recordó haber estado débil, mareada, medio inconsciente después de horas de parto complicado. Recordó que su bebé había llorado. Y luego, silencio. Le dijeron que había sufrido una falla respiratoria súbita, que no había nada que hacer. Nunca la dejaron verla demasiado tiempo. Nunca la dejaron cargarla con calma. Camila apretó los labios. «No», susurró para sí misma, «no empieces a pensar tonterías». Pero el cuerpo recuerda cosas que la mente intenta enterrar. En otra ala del hospital, Valeria caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Había recibido un mensaje corto de su contacto privado. «Encontré inconsistencias. Te llamo». El estómago se le cerró. «No ahora», murmuró. «Por favor, no ahora». Porque aunque jamás lo admitiría en voz alta, Valeria llevaba años conviviendo con un miedo silencioso. Un miedo que había nacido el día del parto. Recordaba perfectamente ese día. Recordaba el dolor, el caos, la confusión. Recordaba haber pedido sedantes más fuertes. Recordaba haber despertado horas después, con un bebé a su lado. Y una sensación extraña que nunca logró explicar. Algo no había encajado del todo. Pero el miedo había sido rápidamente silenciado por médicos, papeles y la comodidad de no hacer preguntas. Hasta ahora. El doctor Herrera pidió una reunión privada con Esteban. Lo citó en una pequeña sala de conferencias, lejos de miradas indiscretas. Cuando Esteban entró, supo de inmediato que las noticias no eran buenas. «Dígame», ordenó. «Sea directo». El médico respiró hondo. «Señor Andrade, encontramos una incompatibilidad genética que no puede explicarse como un simple error». Esteban se tensó. «¿Qué tipo de incompatibilidad?» «El perfil genético del bebé coincide de manera significativa con el de la señora Camila Rojas». Las palabras tardaron en asentarse. «¿Qué está insinuando?», preguntó Esteban con voz baja. «No estoy insinuando», respondió el médico. «Estoy diciendo que existe una probabilidad extremadamente alta de que el bebé y la señora Rojas
tengan un vínculo biológico directo. Esteban se levantó bruscamente. Eso es imposible. Entiendo su reacción, dijo el médico, pero los datos son claros. Comparten marcadores genéticos rarísimos, menos del 0,01% de la población. ¿Está diciendo que ella es la madre? Estoy diciendo que es biológicamente posible. El silencio fue absoluto. No diga una palabra más de esto, ordenó Esteban. Nadie. ¿Entendido? Señor, esto no es algo que pueda ocultarse para siempre. Yo me encargaré, respondió Esteban. Pero hasta entonces, esto no sale de aquí. Salió de la sala con la mente en llamas. Buscó a Camila. La encontró en la habitación cantando en voz baja mientras mecía a Mateo. La escena era tan íntima, tan natural, que le dolió. «Camila», dijo. Ella levantó la mirada. «Sí, señor». «Necesito hacerle unas preguntas», dijo con cuidado. «Sobre el día que dio a luz». Camila sintió que el corazón se le detenía. «¿Por qué?» «Por favor», insistió él. «Es importante». Camila tragó saliva. «Fue en el hospital San Gabriel», comenzó. «Parto complicado. Estuve muy débil. Mi bebé nació viva, lloró, luego se la llevaron». «¿La volvió a ver?» «Muy poco», respondió ella. «Dijeron que estaba mal, que necesitaba cuidados, y después me dijeron que había muerto». Esteban sintió un escalofrío. «¿Le mostraron el cuerpo?» Camila negó con la cabeza. Dijeron que no era recomendable, que era mejor recordarla viva. Esteban cerró los ojos. Mientras tanto, Valeria recibió finalmente la llamada que tanto temía. «Valeria», dijo la voz del otro lado, «hay algo muy serio. Los registros del parto muestran inconsistencias graves, horarios cruzados, bebés nacidos casi al mismo tiempo, y una enfermera que fue despedida poco después». Valeria se apoyó contra la pared. «¿Qué estás diciendo?» «Que existe la posibilidad de que haya habido un intercambio accidental de recién nacidos. El mundo se le vino abajo». «Eso es una locura», susurró. «Una locura». Pero en el fondo, lo supo. Siempre lo había sabido. Cuando Valeria llegó a la habitación donde estaba Camila, ambas mujeres se miraron en silencio. El aire estaba cargado de algo imposible de definir. Mateo abrió los ojos, miró a Camila, sonrió, un gesto pequeño, pero devastador. Valeria sintió que las piernas le fallaban, porque en ese instante por primera vez se permitió pensar lo impensable, que el hijo que llevaba 11 meses criando tal vez no era suyo, y que la mujer que había despreciado, humillado y temido podría ser la verdadera madre del niño. La verdad ya no estaba dormida, había despertado, y nada ni nadie podría volver a encerrarla. La noticia no se filtró de inmediato. No apareció en titulares ni en redes sociales esa misma noche, pero en los pasillos del hospital, en las miradas cruzadas, en los silencios prolongados y en los teléfonos que vibraban sin descanso, la verdad ya comenzaba a moverse como una sombra viva. Esteban Andrade no regresó a su casa. Se quedó en el hospital encerrado en una sala privada, rodeado de abogados, médicos y asesores de crisis. Por primera vez en su vida, el dinero no le daba respuestas rápidas, solo compraba tiempo, y el tiempo esta vez jugaba en su contra. Camila, por su parte, permanecía junto a Mateo sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Sabía que algo grave se había descubierto, algo relacionado con el parto, con los análisis, con preguntas que nadie le hacía de frente, pero nadie le explicaba nada. Solo le pedían que se quedara, que no se fuera, que siguiera cuidando al bebé. Y ella obedecía, no por órdenes, sino porque cada vez que intentaba alejarse, Mateo lloraba con una desesperación que rompía el alma, como si su cuerpo supiera que algo esencial estaba en juego. Valeria, en cambio, había entrado en un estado peligroso de control absoluto. Llamadas constantes, reuniones privadas, órdenes dadas con una calma quirúrgica que escondía pánico. Sabía que, si la verdad salía a la luz de forma desordenada, su vida social, su imagen y su matrimonio,
quedarían destruidos sin posibilidad de reconstrucción. Pero había algo más, algo que no se atrevía a decir en voz alta. Si Mateo no era su hijo, entonces, ¿dónde estaba el suyo? Esa pregunta comenzó a perseguirla como un eco cruel. A la mañana siguiente, el hospital despertó sitiado por periodistas, cámaras, micrófonos, drones. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos sabían que algo grande se estaba ocultando. El apellido Andrade era sinónimo de poder, y donde hay poder, hay espectáculo. «Tenemos que sacar al bebé de aquí», dijo uno de los abogados. «Esto ya no es seguro. No se moverá sin Camila», respondió el médico jefe. «Es un riesgo clínico real». Esteban apretó los dientes. «Entonces Camila irá con él». El abogado dudó. «Señor, eso puede interpretarse como un vínculo inapropiado si esto llega a un tribunal». Esteban lo miró con frialdad. «Mi hijo casi muere. No voy a separarlo de quien lo mantiene estable solo para cuidar apariencias». Esa decisión, aunque humana, fue el primer paso hacia una batalla legal inevitable. Porque Valeria no pensaba quedarse de brazos cruzados. Esa misma tarde, su abogada presentó una solicitud formal de custodia temporal exclusiva, argumentando que el ambiente alrededor de Mateo se había vuelto inestable, mediático y emocionalmente riesgoso. En el documento, Camila no era mencionada por nombre, solo como una tercera persona no autorizada que ejerce influencia directa sobre el menor. Cuando Esteban leyó el texto, sintió una mezcla de rabia y traición. «¿Cómo pudo hacer esto?», preguntó. «Sabe que el bebé no puede estar sin ella ahora». «Valeria está protegiéndose», respondió su abogado. «Y, siendo honestos, también está protegiendo su posición si esto termina en un juicio mayor». La palabra juicio cayó como una sentencia. Camila se enteró horas después, no por Esteban, sino por una enfermera que la miró con compasión. «Creo que deberías saberlo», dijo en voz baja. «Hay documentos legales en curso. Custodia. Abogados». Camila sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. «¿Custodia?», susurró. «Pero, ¿yo no soy nadie aquí?». La enfermera no respondió. Esa noche, Camila lloró en silencio por primera vez desde que todo había comenzado. No por ella, por su hijo, por el suyo, el que la esperaba en casa sin entender por qué su madre no volvía, y por Mateo, ese bebé que había entrado en su vida como un rayo y ahora amenazaba con destrozarla. «No puedo perderlo», susurró mientras lo abrazaba. «No otra vez». Pero no sabía a quién se lo decía, a Mateo o a la vida. Mientras tanto, Valeria se encontraba frente a un espejo, mirándose sin realmente verse. La mujer segura, impecable, admirada, comenzaba a agrietarse. Había pedido que revisaran archivos hospitalarios de hace un año, turnos de enfermería, registros de nacimientos, protocolos de emergencia, y lo que encontró la dejó sin aire. 2 bebés nacidos con 37 minutos de diferencia. Mismo hospital, mismo piso. Una enfermera despedida semanas después por negligencia administrativa. Valeria se dejó caer en una silla. «No», susurró, «no puede ser», pero lo era. Y si esa verdad salía a la luz, no solo perdería a Mateo, perdería todo. Por primera vez Valeria pensó en hacer algo que jamás había considerado: destruir a Camila antes de que pudiera reclamar algo que, biológicamente, tal vez le pertenecía. La guerra ya no era silenciosa, solo estaba esperando el primer golpe público. La citación judicial llegó antes de que cualquiera estuviera preparado para recibirla. No fue dramática ni ruidosa, no hubo cámaras ni flashes en ese momento. Solo un sobre oficial, entregado con frialdad burocrática, que marcaba el inicio formal de una batalla que ya se estaba librando en silencio. Esteban sostuvo el documento con manos firmes, pero por dentro sentía que todo se desmoronaba. Custodia provisional, evaluación inmediata del entorno del menor, comparecencia obligatoria en menos de 48 horas. «Quieren actuar rápido», dijo su abogado. «Eso no es casual». «Valeria sabe que si el tiempo pasa, la verdad puede salir sola», respondió Esteban.
Está intentando adelantarse. Camila no entendía del todo el lenguaje legal, pero entendía el tono, entendía las miradas, entendía la forma en que los médicos evitaban cruzar palabra cuando ella pasaba con Mateo en brazos. Entendía el miedo. «¿Me van a quitar al bebé?», preguntó en voz baja una noche, cuando Esteban entró a la habitación. Él tardó en responder. «No voy a permitirlo». «Eso no es una respuesta», dijo ella. «Yo ya perdí un hijo una vez. No puedo pasar por esto otra vez». Esteban sintió un golpe seco en el pecho. «Camila», dijo, «pase lo que pase, no estás sola». Ella lo miró con tristeza. «En el papel sí lo estoy». Y tenía razón. Legalmente, Camila no era nada para Mateo. No era madre, no era tutora, no era familia. Era solo la mujer que estuvo ahí. Y eso podía ser borrado con una firma. El día de la audiencia amaneció gris. El cielo bajo, pesado, como si la ciudad misma sintiera la tensión. El juzgado estaba rodeado de prensa. Nadie sabía con certeza qué se iba a discutir, pero todos intuían que no era un simple trámite. Valeria llegó impecable, vestido sobrio, maquillaje perfecto, mirada firme. A su lado, su abogada, especializada en casos de alta exposición mediática. Todo en ella transmitía control. Esteban llegó minutos después. No llevaba la misma seguridad de siempre. Sus ojos estaban cansados, pero su postura era clara. No iba a retroceder. Camila llegó por último, con Mateo en brazos. Al verla, un murmullo recorrió la sala. La jueza, una mujer de rostro severo y voz firme, observó la escena con atención. Había visto muchos casos difíciles, pero pocos cargados de una tensión tan humana. «Estamos aquí para determinar la custodia provisional del menor Mateo Andrade Montenegro», comenzó, «hasta que se esclarezcan los hechos médicos y familiares que han sido presentados ante este tribunal». Valeria fue la primera en hablar. «Su señoría», dijo con voz controlada, «mi prioridad es la seguridad y estabilidad emocional de mi hijo. En este momento el entorno en el que se encuentra es caótico, mediático y confuso. No considero apropiado que una persona ajena a la familia ejerza una influencia tan directa sobre él». Camila apretó al bebé contra su pecho. «¿Se refiere a la señora Rojas?», preguntó la jueza. «Me refiero», respondió Valeria, «a una empleada sin vínculo legal que, aunque actuó con buenas intenciones, ha generado una dependencia emocional peligrosa». El abogado de Esteban se levantó. «Objeción. Esa dependencia fue consecuencia directa de un evento traumático provocado por un descuido grave. Separar al bebé de la persona que lo estabilizó puede causarle daños irreversibles». La jueza tomó nota. «Señora Rojas», dijo, «¿puede acercarse, por favor?». Camila caminó con pasos inseguros hasta el frente. Sentía las piernas débiles, pero mantuvo la cabeza en alto. «¿Está usted amamantando al menor?», preguntó la jueza. «Sí, su señoría». «¿Por qué?». Camila respiró hondo. «Porque cuando lo encontraron estaba deshidratado, en shock térmico y al borde de la muerte. Los médicos lo indicaron, y porque desde entonces es la única forma en que logra mantenerse estable». «¿Tiene usted algún interés económico o legal en este niño?». «No», respondió Camila con firmeza. «Solo quiero que esté bien». Valeria sonrió con frialdad. «Eso es lo que dice», intervino. «Pero las intenciones no sustituyen a la ley». La jueza levantó la mano. «Suficiente. Este tribunal no está aquí para juzgar intenciones, sino hechos». Miró a Esteban. «Señor Andrade, ¿por qué considera que la señora Rojas debe permanecer cerca del menor?». Esteban no dudó. «Porque mi hijo responde a ella. Porque cuando llora, se calma con su voz. Porque cuando se aleja, entra en crisis. Y porque, independientemente de lo que dicte la biología o los papeles, ella ha sido quien estuvo cuando yo fallé». El silencio fue profundo. Valeria apretó los labios. «Su señoría», dijo, «no puedo permitir que una extraña reemplace mi lugar como madre». Camila levantó la mirada. «Yo no quiero reemplazar a nadie», dijo con la voz temblorosa pero firme. «Solo quiero que el bebé no sufra».
La jueza observó al bebé, que dormía tranquilo en brazos de Camila, completamente ajeno al drama que definía su destino. He visto suficientes casos para saber que la ley no siempre alcanza a la realidad, dijo finalmente. Por ahora, este tribunal determina que el menor permanecerá bajo custodia conjunta de ambos padres legales, con la condición de que la señora Rojas permanezca presente como cuidadora primaria hasta nuevo aviso médico. Valeria se levantó de golpe. Eso es inaceptable. Es mi decisión, respondió la jueza con firmeza, y será revisada en cuanto tengamos los resultados completos de la investigación médica en curso. El martillo golpeó. La audiencia terminó. Camila no sabía si llorar o respirar. No había ganado, pero tampoco había perdido. Por ahora, mientras salían del juzgado rodeados de cámaras, Valeria se acercó a Camila y en voz baja le susurró: «No creas que esto termina aquí. Si ese niño es mío, lo recuperaré, cueste lo que cueste». Camila la miró a los ojos. «¿Y si no lo es? ¿Qué hará?» Valeria no respondió, pero su silencio fue más aterrador que cualquier amenaza, porque la verdad estaba a punto de salir, y cuando lo hiciera, nadie saldría ileso. La noche cayó sobre la ciudad como un manto pesado, pero dentro de la mansión, Andrade nadie logró descansar. El fallo provisional del tribunal no había traído alivio, había traído espera, y la espera era peor que el miedo. Cada segundo parecía estirarse, cargado de pensamientos que nadie se atrevía a decir en voz alta. Camila se encontraba en la habitación de huéspedes, sentada en una mecedora antigua, con Mateo dormido contra su pecho. La casa era enorme, silenciosa, casi intimidante. Nunca había estado en un lugar así. Todo era demasiado pulido, demasiado caro, demasiado distante de la vida que ella conocía. Sin embargo, en ese instante, solo existía el peso tibio del bebé y el ritmo constante de su respiración. Cada vez que Mateo exhalaba, Camila sentía que algo dentro de ella se ordenaba, como si su cuerpo recordara una melodía olvidada. No era solo instinto, era memoria corporal, profunda, ancestral, y esa sensación la aterraba tanto como la reconfortaba. Cerró los ojos por un momento y volvió a ver el hospital donde había dado a luz. El olor a desinfectante, la luz blanca demasiado fuerte, las voces superpuestas. Recordó haber pedido agua, haber pedido ver a su bebé. Recordó el llanto breve, fuerte, vivo. Y luego, la oscuridad. Cuando despertó, todo había terminado. O eso le dijeron. Durante meses había repetido esa historia como una verdad absoluta, porque aceptar otra posibilidad habría sido una locura. Pero ahora, con Mateo en brazos, esa versión empezaba a resquebrajarse. «¿Y si?», susurró sin terminar la frase. No se permitió seguir ese pensamiento. En otro extremo de la casa, Esteban permanecía despierto en su despacho. Los documentos legales estaban esparcidos sobre el escritorio, pero él no los leía. Miraba una fotografía familiar tomada pocos días después del nacimiento de Mateo. En ella aparecían él, Valeria y el bebé, todos sonriendo. Una imagen perfecta. Demasiado perfecta. Ahora la observaba con otros ojos. Por primera vez se preguntó si alguna vez había sido real. El golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Pasa», dijo. Era el doctor Julián Herrera. Su rostro mostraba una gravedad que no dejaba lugar a dudas. «Señor Andrade», comenzó, «ya no podemos retrasarlo más. Los resultados finales llegaron esta tarde». Esteban se puso de pie lentamente. «Dígame». «Confirmamos lo que sospechábamos. No solo existe una coincidencia genética parcial, existe una coincidencia completa entre el ADN del bebé y el de la señora Camila Rojas». El aire pareció desaparecer del cuarto. «Está diciendo que ella es la madre biológica de Mateo», afirmó el doctor, sin margen de error. Esteban cerró los ojos. «¿Y Valeria?». El doctor bajó la mirada. Valeria dio a luz ese mismo día, pero no a Mateo. El silencio se volvió insoportable. «¿Dónde está su hijo?», preguntó Esteban finalmente, con la voz rota. «Eso todavía no lo sabemos». La verdad cayó como una bomba silenciosa,
devastadora. No había gritos, no había lágrimas inmediatas, solo una comprensión brutal que lo cambió todo. ¿Quién más sabe esto?, preguntó Esteban. Por ahora solo usted y yo, respondió el doctor, pero legalmente esta información debe ser presentada ante el tribunal. Esteban asintió lentamente. Gracias por decírmelo, dijo. Deme unas horas. El doctor se retiró. Esteban permaneció solo, apoyado contra el escritorio, respirando con dificultad. Todo lo que creía sólido se había derrumbado: su matrimonio, su paternidad, su confianza en el sistema que tanto defendía, y sin embargo, una verdad emergía con claridad absoluta. Mateo pertenecía a Camila, no por elección, por sangre. Se dirigió a la habitación de huéspedes, abrió la puerta con cuidado. Camila levantó la mirada de inmediato. Algo en los ojos de Esteban la alertó. No era confusión, era certeza. «Tenemos que hablar», dijo él. Ella asintió. Se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas. Los resultados llegaron. Camila sintió que el corazón se le detenía. «Y... Mateo es tu hijo». Las palabras flotaron entre ellos, irreales. «Eso no es posible», susurró Camila. «Mi bebé murió». «No», respondió Esteban con suavidad. «Tu bebé vive. Está aquí». Camila negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. «No, no puede ser. Yo lo vi. Me dijeron». «Te mintieron», dijo él. «O se equivocaron, pero los análisis son concluyentes». Camila apretó a Mateo contra su pecho, como si temiera que alguien fuera a arrebatárselo. Entonces, su voz se quebró. «¿A quién parí yo?» «A él», respondió Esteban. «Y Valeria dio a luz a otro niño». El mundo se volvió borroso. Camila comenzó a sollozar, sin poder detenerse. No era solo alegría, era duelo retrasado, era rabia, era alivio, era una vida entera reorganizándose en segundos. «Todo este tiempo», susurró, «todo este tiempo pensé que lo había perdido». Esteban la observó conmovido hasta lo más profundo. «Lo siento», dijo. «Siento no haberlo sabido antes. Siento no haberte protegido». Camila levantó la mirada. «¿Y Valeria?» Esteban guardó silencio. «Ella no lo sabe todavía», dijo. «Y cuando lo sepa, nada será igual». En ese momento, Valeria caminaba sola por el jardín de la mansión, intentando ordenar sus pensamientos. Había sentido una distancia extraña desde la audiencia, una intuición oscura, imposible de ignorar. Algo estaba a punto de romperse. Su teléfono vibró, un mensaje. «Tenemos confirmación, Mateo no es tu hijo biológico». Valeria se quedó inmóvil. Leyó el mensaje una y otra vez. «No», susurró, «no». Las piernas le fallaron. Cayó de rodillas sobre el césped húmedo. En ese instante, comprendió la magnitud de lo que había hecho, de lo que había evitado saber, de lo que había perdido sin darse cuenta. Y en el centro de todo estaba Camila, la mujer que había odiado, la mujer que había despreciado, la verdadera madre de Mateo. La noche avanzó cargada de verdades imposibles de volver a encerrar, y aunque aún faltaba el último capítulo de esta historia, una cosa ya era clara: nada volvería a ser como antes. Valeria permaneció de rodillas durante varios minutos, incapaz de levantarse. El césped húmedo manchó su vestido caro, pero no le importó. Nada importaba ya. Todo aquello que había defendido con uñas y dientes, su imagen, su lugar, su control, se había desmoronado en una sola frase. Mateo no era su hijo. Esa verdad no solo le arrebataba al niño, le arrebataba la narrativa que había construido para sobrevivir. La excusa de la maternidad difícil, el papel de víctima silenciosa. Incluso su resentimiento hacia Camila perdía sentido bajo una luz brutal. Ella había estado luchando contra la verdadera madre de ese bebé, y ahora debía enfrentarlo. Dentro de la mansión, Camila seguía abrazando a Mateo, temblando. El llanto ya no salía en forma de sollozos,
sino en respiraciones profundas, desordenadas, como si su cuerpo estuviera intentando procesar años de duelo en cuestión de minutos. Cada recuerdo cobraba un nuevo significado. Cada vacío se llenaba con una respuesta que dolía tanto como sanaba. «No me lo quiten», susurró casi sin voz. «Por favor». «Nadie va a quitártelo», dijo Esteban con firmeza. Esta vez, no. Pero ambos sabían que el mundo exterior no funcionaba con promesas. Funcionaba con papeles, jueces y titulares. Horas después, Valeria entró a la casa. Caminó lentamente, como si cada paso pesara 1 tonelada. Cuando llegó a la sala, encontró a Camila sentada en el sofá, con Mateo dormido sobre su pecho. La escena era idéntica a tantas otras, pero ahora la verdad lo atravesaba todo. Valeria se detuvo frente a ella. «Es verdad», dijo sin rodeos. «¿No?» Camila levantó la mirada. «Sí». Valeria cerró los ojos. «Entonces, ¿yo qué soy para él?» La pregunta no era agresiva, era honesta. Por primera vez desde que se conocieron, Valeria no hablaba desde el orgullo, sino desde el miedo. «Fuiste la mujer que lo crió», respondió Camila. «Eso no desaparece». Valeria soltó una risa amarga. «Criar no es lo mismo que parir, ¿verdad?» Camila no respondió, porque la verdad era más compleja que cualquier frase. Esteban intervino. «Mañana mismo informaremos al tribunal. No podemos ocultarlo». Valeria asintió lentamente. «Lo sé», se sentó frente a Camila. «Nunca quise que esto pasara», dijo, «pero tampoco quise mirar demasiado de cerca. Preferí creer que todo estaba bien, porque admitir lo contrario me aterraba». Camila la observó en silencio. «Yo enterré a una hija que no había muerto», dijo finalmente. «Viví meses pensando que había fallado como madre, que mi cuerpo no había sido suficiente. Eso no fue una decisión, fue una mentira que me destruyó». Las palabras cayeron pesadas. Valeria bajó la cabeza. «Lo siento», susurró. «No puedo devolverte ese tiempo». «No», respondió Camila, «pero puedes dejar de luchar contra la verdad». A la mañana siguiente, el tribunal se reunió de emergencia. Los resultados genéticos fueron presentados oficialmente. No había margen para dudas. No había interpretación posible. El silencio en la sala era absoluto mientras la jueza leía el informe. «Queda confirmado», dijo finalmente, «que la señora Camila Rojas es la madre biológica del menor Mateo Andrade». Un murmullo recorrió la sala. La jueza levantó la vista. «Este caso no trata solo de biología», continuó, «sino de daño, negligencia institucional y vínculos afectivos profundos. La ley debe servir a la verdad y al bienestar del menor». Miró a Camila. «Señora Rojas, ¿qué desea para su hijo?» Camila respiró hondo. «Que crezca con amor, que no sea usado como arma, que no vuelva a ser separado de quien lo ama». La jueza miró a Valeria. «¿Y usted?» Valeria tardó en responder. «Deseo que Mateo sea feliz, aunque eso signifique aceptarlo desde otro lugar». La jueza asintió. «Este tribunal otorga la custodia plena a la señora Camila Rojas, con un régimen de acompañamiento supervisado para el señor Esteban Andrade. Se reconoce el vínculo afectivo previo de la señora Montenegro, quien podrá mantener contacto gradual si ambas partes lo consideran sano para el menor». El martillo golpeó. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, solo respiraciones profundas. Afuera, la noticia explotó como una bomba. Titulares, debates, indignación pública. El hospital fue investigado. La enfermera responsable enfrentó cargos. El sistema que había fallado quedó expuesto. Pero para Camila, el ruido del mundo se volvió lejano. Estaba sentada en una pequeña habitación nueva. No era lujosa, no era perfecta, pero era suya. Mateo dormía en la cuna, tranquilo, seguro, por primera vez, sin miedo. Esteban la visitaba con frecuencia, no como dueño, no como salvador, como un hombre que aprendió demasiado tarde que el verdadero poder no está en controlar, sino en cuidar. Valeria inició terapia. Se alejó de las cámaras, dejó que el silencio
hiciera lo que el orgullo no había permitido. No hubo final perfecto. Hubo uno real. Meses después, Camila caminaba por un parque con Mateo en brazos. El sol era suave, el aire tranquilo. Un día común, uno de esos que antes parecían imposibles. Mateo rió. Camila sonrió. Y en ese instante supo que todo el dolor había tenido un propósito. Porque a veces la vida no devuelve lo que quita, sino que revela lo que nunca debió perderse.